Entonces cada expositor va desarrollando punto por punto, ¿ya? Ya, Primer ¿de cuánto punto. tiempo contamos, doctor? ¿5 minutos, 8 minutos? No, no, más. 5 minutos es muy poco para una exposición, ¿no? Por lo Ya, menos perfecto. será unos 15 minutos, 15 20, ¿no? minutos, ya, perfecto. Y Bien, luego las preguntas, pues, ¿no? Y luego las ya, ya, preguntas. ya, listo, listo. Vamos entonces. Mi hermano, buenas noches. Bueno, yo escogí el libro de Primera de Timoteo para este trabajo, en el cual hay 4 preguntas que se tiene que exponer, ¿ya? Y bien, empecemos. El libro de Primera de Timoteo, pero antes de ello, poner bases para poder empezar. Ya, En el año de 1726, un escritor cristiano, lógicamente, Paul Anton, escribió un libro con referentes a las cartas de Pablo y le llamó sobre las cartas a Timoteo y a Tito, usando la designación para su libro epístolas pastorales. Este apelativo ha ganado tal aceptación que no parece probable que otro lo reemplace, ¿no? Por eso que hoy en día se conoce de ahí en adelante estas cartas de Timoteo, primera, segunda, Tito, como las cartas pastorales. Entonces, es una nota, una acotación que quiero poner al empezar esta posición. ya, Entonces, muy voy a bien. hacer una pequeña introducción en todo esto. La epístola de primera de Timoteo es llamada epístolas pastorales. Ahora, ¿por qué? Eh, Porque contienen principios para cuidar, para el cuidado pastoral, para la pastoral, vamos a decir, ¿no? Para la pastoral de la iglesia y eh, las cualidades del ministro, las cualidades del ministro. Bien, la primera pregunta que hay que exponer es la ocasión. ¿Por qué Pablo establece la carta? ¿Qué es lo que le ocasiona? O sea, primer punto, ocasión que Pablo escribe la carta, ¿no? ¿Qué le ocasiona? Bueno, Timoteo, como todos sabemos, es hijo de padre griego gentil y de madre judía. Y eso lo podemos ver voy a tomar el segundo libro de Timoteo 1:5, ¿ya? Eh, donde dice, ¿no? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual había primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Entonces, esto hace mención de que el joven Timoteo, ¿no? Era de padre griego gentil y de madre judía muy devota, llamada Eunice. Estuvo íntimamente asociado con Pablo desde su segundo viaje misionero en adelante. Lo podemos revisar en 2 Timoteo 1:5, ¿no? En Hechos 16, del 1 al 3, donde se embarca en el viaje misionero con Pablo. Cuando Pablo escribió Primera de Timoteo, eh, probablemente desde Macedonia, porque dice ahí, 1 Timoteo 1:3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. O sea, Pablo lo pide a Timoteo que se quede en la iglesia de Éfeso. Cuando fui a Macedonia, dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Entonces, hermano querido, aquí podemos entender de que Pablo encomienda a Timoteo, su hijo espiritual, a que se quede en la iglesia de Éfeso, mientras Pablo estaba en Macedonia en otra misión, en otra misión. Entonces, cuando Pablo escribió a Timoteo en su epístola primera de Timoteo, probablemente desde Macedonia, como hemos leído,
él estaba viajando a Nicópolis. Eso lo vemos en Tito 3:12. Permítame tomar las cartas pastorales para guiarle un poco esta exposición. Tito 3:12 dice, cuando envié a ti a Artimas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno, dice, ¿ve? Entonces, ¿se dan cuenta ustedes de dónde le escribe? Eh, ¿Cuál es la ocasión? Aquí lo estamos viendo la ocasión, pero Pablo deseaba visitar a Timoteo. Eso tenemos que tener en cuenta, porque en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, 3:14, hace mención en la carta, le dice, este te escribo porque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice, ¿no? Ahí está, ¿ven? Dentro de la carta hay una nota que Pablo quiere ir a visitarle a Timoteo. Entonces, aquí encontramos la ocasión, ¿no? Para visitar a Timoteo. En el mismo libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 13, también dice, entre tanto que voy, o sea, tiene otra misión, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto nos hace ver la ocasión, ¿no? El motivo que Pablo tiene para su hijo Timoteo al escribirle esta carta, esta epístola. Hay otra pregunta la segunda pregunta dice, el propósito. ¿Por qué Pablo escribe la carta? Lógicamente que toda carta tiene un propósito, ¿no? Tiene un fin. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Pablo escribe la carta mientras Timoteo estaba en Éfeso? Hermanos, como padre espiritual, ahí lo vemos en el libro de Primera Timoteo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracias, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ve? Entonces, escribe esta carta, entre tanto, demora su visita. Entre tanto, Pablo demora su visita, le escribe esta carta, o hasta que él llegue, quiere que por esta carta guiar a Timoteo, dale las pautas, dale una pequeña agenda, vamos a decir, a través de estas cartas pastorales, ¿no? En el desempeño de sus responsabilidades como pastor, ¿no? Responsabilidades pastorales, vamos a decir, sus responsabilidades pastorales. Pero algo muy importante también encontramos en esta carta, más de un propósito, y yo he tomado aquí varios puntos, entonces quisiera compartir que aparte que Pablo quiere darle las pautas, las responsabilidades pastorales, hay otros propósitos que debemos mencionar. Con relación a Timoteo, personalmente, le pide militar, dice, la buena milicia. Y eso lo dice en 1 Timoteo 1:18. Le dice de esta manera, en este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, dice. Y ahí nombra a dos personajes. Entonces, como podemos ver, aparte de darle directriz, responsabilidades pastorales, se está refiriendo a la persona misma también de Timoteo. Otro propósito que tiene esta carta, leyendo el libro de 1 Timoteo, encontramos la responsabilidad o la relación, vamos a decir, ¿ya?
la relación a la iglesia de una manera corporativa. Y permítame hacer un paréntesis en este término cuando usamos corporativamente. Sabemos, ¿no? Conocemos qué es una corporación, pero vamos a decir, ¿qué significa una forma corporativa? ¿No? Es una estructura corporativa, es la forma en que se organiza una empresa, es la forma como está organizada una empresa, vamos a decir, y puede tener un impacto significativo, ¿no? En el negocio cual desarrolle. La estructura corporativa determina también la jerarquía de la empresa, cómo se forma, cómo se toman las decisiones y cómo se distribuyen los beneficios. Eso para entender un concepto de lo que es una corporación, ¿no? O una administración corporativa. Entonces, podemos decir que el propósito de escribir esta epístola, la primera de Timoteo, con relación a la iglesia, corporativamente, vamos a decir, corporativamente, en el propósito, cómo debe conducirse la casa de Dios, cómo debe conducirse la iglesia. Y eso lo vemos ahí en 1 Timoteo 3:15. Dice de esta manera, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Ve? Entonces, aquí hay otro propósito, ya para que Timoteo, perdón, pueda entender. Pero también encontramos en cuanto a la ley, ¿ya? Y lo vemos ahí del capítulo 1, del 7 al 11, para que él pueda entender. Del versículo 7 al 11 le hace ver, ¿no? Con respecto a la ley. Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Le hace entender, le hace ver. El otro propósito que tiene esta carta también es con referente a la oración. Y eso lo vemos ahí en el capítulo 2, del 1 al 8, ¿no? La oración en la iglesia. De repente en sus Biblias, ahí está cómo debe conducirse la iglesia con respecto o cómo se debe llevar la oración. Dice ahí el versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los que están en eminencia y todo lo demás. ¿Ve? Entonces, algo muy importante de entender es, y algo también que aquí hay un propósito, es con lo exterior y la actividad de las mujeres. El capítulo 2, del 9 al 15, habla el desarrollo de todo ello. Pero, como dije antes, con la relación a la iglesia de una forma corporativamente, encontramos aquí las cualidades del obispo, de los obispos, ¿no? Y los ancianos y de los diáconos. Y eso lo encontramos en el capítulo 3. En el capítulo 3 tú puedes revisarlo del 1 al 13, hace ver y deja ahí, ¿no? Con respecto a los obispos y a los diáconos. Por eso dice ahí en el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer y muchas cualidades más. De la misma forma también para los diáconos. Esto es muy hermoso y esto solamente se encuentra en este libro, en este libro, 1 Timoteo, las cualidades, ¿no? Del obispo, o sea, los presbíteros y los diáconos. Y los diáconos. Luego, más adelante, el cuidado de las viudas, del capítulo 5, del 3 al 16, y también hace ver el propósito, ¿no? De esta carta, el uso del dinero, del capítulo 6, del versículo 6 al 19. Como podemos ver, hermanos, esta carta tiene muchos propósitos.
porque habla de la pastoral primeramente, pero ya luego también hace ver de una forma corporativa a la iglesia cómo se debe distribuir las diferentes áreas para su mejor desarrollo. Esto sería en cuanto al propósito de la carta de Primera Timoteo. Hay una pregunta, hay una tercera pregunta con respecto a la teología que Pablo muestra en la carta. Bien, la teología que Pablo muestra en la carta se trata nada más que podemos ver acá asuntos, también trata asuntos cristológicos y asuntos también escatológicos. Y eso lo vemos en el capítulo 4. Todo el capítulo 4 eh, nos muestra aquí, ¿no? La teología, el mensaje de Pablo acerca de los peligros, ¿no? A futuro. Por inspiración del Espíritu Santo, ¿ya? Hace mención, porque dice el versículo 1 del capítulo 4, empieza de esta manera y dice, pero el Espíritu dice claramente, Pablo dice, ¿no? Pero es inspiración por el Espíritu. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿cuál es la teología de Pablo aquí? ¿Qué enseña, qué transmite o qué quiere hacer llegar a Timoteo? ¿No? Aquí en el versículo 4, el capítulo 4, perdón, el versículo 1, está bien claro, ¿no? Ahora, las enseñanzas falsas inspiradas por demonios y promulgada por medio de la hipocresía de mentirosos, vamos a decir. Entonces, está plasmado acá en el capítulo 4. Esto es para poder entender el mensaje, ¿no? La teología, la doctrina, el fundamento que Pablo quiere transmitir a Timoteo, que está llevando la iglesia de Éfeso, que está llevando la iglesia de Éfeso. Una nota quiero poner aquí. El cristiano debe vivir de un modo positivo, sin renunciar al mundo, ¿no? Cuando digo sin renunciar al mundo, es al lugar donde vivimos. Para vivir una vida de mayor negación de sí mismo, sin hundirse en las satisfacciones, ¿no? Que pueden dar los deseos carnales. El versículo 3 a 5 dice, ¿no? Dice ahí que esas doctrinas mentirosas de engañadores, de doctrina de demonios, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Ve? Entonces, esto trae consigo el capítulo 4, ¿ya? La teología de Pablo, el capítulo 4 está plasmando aquí los hechos que, que vendrán en adelante, que vendrán en adelante. Hay una pregunta 4 que dice la aplicación para hoy con respecto al libro de 1 Timoteo. ¿Qué aplicación para hoy? Bien, la aplicación para hoy, como después de haber leído y sacado un extracto, 1 Timoteo, el apóstol Pablo comienza exhortándole a Timoteo a ocuparse decisivamente vamos a decir, de ciertos maestros que tienen nociones corrompidas, tanto de la ley como del evangelio. Entonces, para nuestro tiempo,
es menester, ¿no? De tomar este libro de Timoteo, primero Timoteo, para poder centrarnos, ¿no? Como dice el versículo 18, dice, eh, para mí es de suma importancia conocer la sana doctrina, ya que en ella el Espíritu Santo nos da entendimiento, nos da mandamiento que militemos por ella la buena milicia, la buena milicia. ¿Ya? Sí, pastor, gracias. Ya. ¿Listo? Gracias, Javier. Bien, ya Javier expuso primero en Timoteo. Entonces, voluntariamente, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Javier sobre los asuntos que ha mencionado? Voluntariamente, ¿no? Algo que Este es el libro preguntara. que estaba también leyéndolo. Y quiero justo hacer una pregunta. Sí, pastor, Sí, pero yo a ver, adelante. quiero hacer una pregunta. Sí, Cristian, te escucho. Cristian, es que se ha congelado, Cristian. Se quedó congelado con el frío. Sí, le ha agarrado ahí el frío. Bueno, mientras va volviéndose a conectar, ¿alguien más que quisiera preguntarle a Javier? ¿Han estado atentos a lo que Javier ha expuesto? Entonces, debe haber alguna pregunta. Sobre los asuntos teológicos, ¿había alguna pregunta sobre los asuntos teológicos? A ver, vamos a pedir a que está activo, ¿ya? Wilson, ¿alguna pregunta tienes? ¿Hay alguna pregunta? Sí, Sí, bueno, pues, eh, no más que una pregunta, en 1 Timoteo creo que también nos habla sobre la batalla de la fe, ¿no? Porque eso también nos, aparte, perdón, 1 Timoteo creo ahí Pablo también nos está mostrando de que cómo tiene que ser su, su actitud, ¿no? Hacia los demás, como un ejemplo, porque él era joven prácticamente, recibiendo ese liderazgo. ya, muy bien. Pero de lo que Javier ha dicho, Wilson, ¿qué tema teológico tú has captado? ¿Qué tema teológico hay en la carta, no? Javier ha dicho algunos. ¿Qué tema teológico tú has visto ahí que Javier ha dicho sobre algún aspecto teológico? Sí, sí, sí. ¿Has captado? ¿Has estado atento a lo que Javier ha dicho? ¿Qué ha dicho de lo teológico? De 1 Timoteo, hay asuntos teológicos en 1 Timoteo, ¿no? Entonces, Mm, ¿qué asunto recuerdas que dijo Javier? ¿Algún Sobre las asunto? advertencias, no de la falsa doctrina. Ya los falsos maestros, muy bien, al comienzo, Claro, ¿no? Ujú. sí, Al comienzo, y, ¿no? La falsa enseñanza, la doctrina equivocada, ¿no? sí, Eh, ya, muy bien. y también, También hay otra cosa más, Wilson, dime nomás, dime. claro, y también, eh, y que también ese, aparte de eso de ahí, de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, el resultado o el efecto sería que se retiran, dejan la fe por ¿No? desviar, dejan la Ya, fe desviándose. Ajá, lo que ocasiona a los falsos maestros, pues, ¿no? sí, sí. Ya. Acá hay un tema en 1 Timoteo importante, ¿no? Que se menciona en varios lugares, ¿no? Y tiene que ver con lo eclesiológico. Un tema eclesiológico, 1 Timoteo también trata.
Ya Javier dijo el propósito, ¿no? Instruir a Timoteo para que sepa cómo conducirse en la iglesia mientras él no llega, ¿no? Entonces, ese es el tema, digamos, lo central de la carta, ¿no? Entonces, ¿Sabes? como Ujú. Pablo le dice cómo instruirse, cómo guiarse, cómo conducirse, entonces hay temas de la iglesia, hay temas de la iglesia, ¿no? Ujú. Que Timoteo está dirigiendo una iglesia y él debe saber cómo conducir la iglesia. Entonces los temas mayormente son eclesiológicos en Timoteo, en 1 Timoteo, ¿no? Adi, ¿querías comentar algo ahí? Mandaste un mensaje así. A ver, Adi, ¿qué querías Hola, comentar? buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Sí se me escucha? Sí, 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 te escuchamos, Adi. Ah, ya. No, que también escuché que el hermano había hablado acerca también del aspecto cristológico, porque también hace mención, ¿no? Acerca de, por ejemplo, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ya, Eh, También que Dios fue manifestado en carne, también lo menciona en el libro de Timoteo. exactamente, muy bien, Ujú. que exactamente Y hay hay varios asuntos versículos, pero, cristológicos. pero creo que son versículos clave también, ¿no? Ya, sí, hay asuntos cristológicos, muy bien, ¿no? Perfecto. Sí. Y Cristian, ahora sí, suelta tu pregunta, que se te cortó. Ya. Sí, pastor, justo lo quería, es muy interesante en la carta del primero de Timoteo, yo también la he estado leyendo, y muy interesante la exposición del hermano Javier, ¿no? Y lo que más me impactó, la parte que quisiera que a ver lo fundamente mal, es cuál fue la intención de Pablo de llamar epístolas temporales a esta carta. Claro, tuvo una visión Pablo para hacer eso, pero ¿cuál fue la intención? Quisiera que me lo explique esa parte, de llamar epístolas temporales a la carta del primero de Timoteo. Ya, Bueno, el término de epístolas temporales no lo dice Pablo, pero Pablo le anticipa que él va a ir. Y de antemano, mientras tarda su visita, que se dirija de esta manera, que se ujú, desarrolle de esta manera, que tenga en cuenta de esta manera. Y aquí yo quiero enfatizar un poco la parte administrativa que tenía Pablo con respecto a abrir o hacer misiones. Mira que Pablo hacía misiones, abría una iglesia, plantaba una iglesia, la organizaba y dejaba presbíteros y dejaba diáconos. Y es una forma, ¿no? No sé si Pablo ha tomado curso de administración de empresas, no lo sé, pero manejaba corporativamente, sí, podía manejar, sabía claro. y Ujú, tenía, tenía claro. cualidades que a mí me asombran, ¿no? Como sin tener, que te digo, eh, cursos de administración, ¿no? O manejo de, de Empresa. administración de personas, empresas, no sé. Pero sí sabemos que Pablo tenía su empresa de hacer toldos y tenía él contacto con personas, la venta, entonces todo eso, pero encontramos aquí, dice, ¿no? Primeramente le da pautas, cómo debe desenvolverse él, luego cómo debe dirigir la iglesia, la oración, cómo debe llevar el culto, cómo debe desarrollar el culto dentro de la iglesia. También le da pautas con respecto a las mujeres, cómo deben conducirse las mujeres. Luego ya, ¿no? Los obispos, los diáconos. Ujú, ujú, Pero algo muy importante también le dice que tenga cuidado con los ancianos. En el capítulo 5 versículo ujú. 1 le dice, no reprendas a los ancianos, sino exhórtalos como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, dice. O sea, Entonces, ahí está hablando del trato que tiene que tener con las personas de la iglesia. exactamente. O sea, prácticamente 1 Timoteo está hablando de la organización de la iglesia, cómo debe llevarse a Exactamente. cabo una buena organización. Eclesiología, bastante, bastante, bastante. Este es un Eclesiología ramo bastante, para... ¿no? O Incluso a sea, las viudas así le da es, con respecto y le da pautas para que las viudas jóvenes puedan casarse y así es, puedan estar evitando del chismear, ¿no? Y con respecto así a es. las viudas de una edad adelante,
ya pues que se consagren al Señor, pero pide sí que las viudas jóvenes puedan casarse y criar hijos, le dice, ¿no? Claro. O Incluso sea, las familias más cercanas que tienen que ayudar a esas viudas, que ujú, les pide a la iglesia, a los familiares más cercanos, que consuelen a esas viudas, ¿no? Porque dice en el sí, versículo pues. 11 del capítulo 5, pero viudas más jóvenes no admitas, Ujú, por ujú. cuanto impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse y les da instrucciones en todo ello. Ah, sí, pues. Está bien. Gracias, Javier. Bueno, Sí. todo estudiante que anhela dirigir una iglesia, ¿no? Que anhela ser parte de la conducción de una iglesia, tiene que estudiar primero Timoteo, ¿no? Ujú. Sea, si usted está a cargo de una iglesia, su libro, su manual de instrucción debe ser primero Timoteo, ¿no? Ahí le da varias pautas para que no cometa errores, ¿no? En la organización de la iglesia, ¿no? Bueno, hay cosas propias de su tiempo, en su contexto, pero los principios están ahí, pues, ¿no? Los principios están ahí, ¿no? Muy bien. Pastor, Ahora vamos a buenas escuchar, noches. sí, adelante. Bueno, no, solamente una consulta nada más, ¿no? De repente, bueno, sé que el hermano también habló del tema de la oración y el tema, justamente, ¿no? Al hablar de liderazgo, de los requisitos para los obispos, da una serie, ¿no? Una relación de requisitos que deberían de tener, ¿no? Y lo que yo siempre pensaba, siempre estaba en mi duda era, o sea, ¿cómo Pablo? A ver, no sé, no sé cómo puedo preguntar. ¿Cómo Pablo obtiene o de alguna manera razona y pide este tipo de requisitos? ¿En qué se fundamenta o no sé si, o sea, el origen, mejor dicho, el origen para pedir esos requisitos, ¿dónde los basa? Bueno, recordemos que Pablo tuvo eh, eh, tuvo fundamentos fariseos, ¿no? Farisaicos. Entonces, no sé si eso influye también, porque hay varias cosas que él pide, ¿no? Bueno, a mí también me ha tocado el libro de Tito también y de la misma manera también él haciendo requisitos, pero él pone algunos requisitos para los obispos, para los ancianos, para los diáconos. ¿En qué se fundamenta o cómo es que él llega de alguna manera, a considerar que esos deben ser requisitos pa- para los obispos, para los ancianos, ¿no? Bueno, no sé, o Ya. sea, ¿en qué se Eh, fundamentó en todo caso? A Julio, ver, Javier, Yo Javier, a ver, te doy una. Mira, la primera huella, vamos a llamarle huella. La primera huella, como seguidores de Cristo, es la santidad. Es la primera huella. Y todo ello gira alrededor de la santidad. Entonces, nosotros, los tiempos pueden pasar, pero el fundamento es el mismo. Los tiempos pueden cambiar, de Pablo hasta nuestra época, pero las huellas de Cristo siempre van a ser únicas, la santidad. Entonces, en ujú, eso yo te puedo decir una de ellas. Claro que hay muchas, ¿no? Podemos comentar muchas, pero dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible. Y ahí empieza. ujú. Entonces, para mí, como te digo, una de las huellas de aquel que anhela es la santidad. Claro que hay muchas, ¿no, hermano? Hay muchas, ¿no? Ahora, claro que Pablo venía de una formación farisea, pero recuerda que cuando Pablo es tirado del caballo y cuando Ananías lo lleva y le pone la mano y dice, hermano Pablo, dice que de sus ojos cayeron, dice, como escamas, dice, cayeron, dice. Lo vas a ver en Hechos. Cayeron, dice, como escama y pudo ver la vista. Eso indica, ¿no? Que Pablo fue liberado de todo su fareísmo, porque él en Hechos lo dice, en Filipenses lo dice, narra su historia, Ujú. ¿no? Entonces,
Ya Pablo fue transformado, ya. Pablo fue renovado, una nueva persona en Cristo. Y desde esa vida de ahí adelante, ya Pablo habla y exige y pide, ¿no? Y Pablo pues entiende ahí el Yahweh del Antiguo Testamento, que él era celoso, es Jesucristo, a cual perseguía. Y puede entender ahí, pudo entender Pablo, pudo entender. Por eso le dice, Señor, ¿quién eres? Entonces, para mí, hermano, la respuesta a tu pregunta sería una de las cualidades es la santidad. Ya, está bien. Cuando Pablo escribe la carta, ya estaba casi en sus años avanzados, ¿no? Ujú, Ya tenía un ministerio bastante largo y parte de su experiencia ministerial, su vida en el ministerio, le lleva a poder establecer algunos requisitos, algunas cualidades ujú, que el que quiere servir al Señor debe tener, ¿no? Eh, ese es un factor, ¿no? Pablo, en su experiencia ministerial, se da cuenta cómo un siervo puede servir mejor, ¿no? Dentro de la obra. Y los requisitos tienen que ver con el carácter, ¿no? Mayormente tienen que ver con el carácter del que quiere servir, ¿no? Ahora, la ética judía, ¿no? De la Torá, la ética del Antiguo Testamento, tiene que estar bien relacionada con estos requisitos también, ¿no? En su gran mayoría, la ética del Antiguo Testamento y el carácter del perfil del Antiguo Testamento va relacionado con eso, ¿no? Ahora, otra pauta es que Pablo luchaba contra una corriente bastante inmoral de su tiempo, ¿no? ujú. Una corriente gentil, inmoral, ¿no? Desordenada. Y él establece esa ética, ¿no? Que él había aprendido y que la plasma también en la persona de Cristo, ¿no? Porque el modelo, en realidad, a seguir es Cristo, pues, ¿no? Entonces, la ética parte de ahí, ¿no? La conducta, el carácter de la persona tiene que ser como Cristo, ¿no? ¿Y cómo fue Cristo? Más o menos por ahí se dan los requisitos, ¿no? Algunas pautas. Por ahí se puede tomar que Pablo diseñó ese perfil, ¿no? Con esas experiencias que tuvo, con lo que ya tenía, con el perfil que estaba mirando en Cristo, ¿no? De ahí arma eso. Y las revelaciones que él tuvo, ¿no? También le puede haber dado algunas pautas. Gracias, Javier. Gracias. Gracias, gracias. Ahora vamos a llamar al que le toca segunda de Timoteo porque va ligado, ¿ya? Segunda de Timoteo y luego Tito, porque van ligadas las tres Ujú. que son pastorales. Entonces, ¿quién le toca segunda de Timoteo? Voy a ver. A ver. Segunda de Timoteo está Jorge Ávila. Uy, no está Jorge. ¿Dónde está Jorge? Jorge, ahí está Jorge, ahí está Jorge. Jorge, Jorge, Jorge Ávila a la una, a las dos, ya a las tres. Ya, pasamos a Tito. Tito, a Julio le tocó Tito. Si me toca a mí, pastor. Ah, ya, ahí está Javier, apareció Javier. Ya, Jorge, Pastor, de un rato voy a exponer un favor, ¿ya? ya, entonces cédele a Julio para que exponga. Ya, un favor. A Julio, Ya, continúame. Ahorita tenía un pequeño inconveniente. ya, vamos. Gracias, gracias. Ok, amén. Gracias, hermano Jorge. Y bueno, buenas noches, hermanos, a todos. Que Dios los bendiga mucho y ya como dice el pastor, a mí me ha tocado la epístola de Tito. Tito es un libro, es una epístola corta, relativamente corta, porque contiene 3 capítulos nada más. Sin embargo, mientras estuve leyendo y meditando en este capítulo, pude darme cuenta que es en esos 3 capítulos hay una gran riqueza doctrinal y bueno,
hay muchas cosas que se puede aprender, que se puede aprender en esta carta y sobre todo de este personaje, ¿no? Eh, hay algunos, ah, ah, antes de comenzar, quisiera hablar sobre, bueno, sobre el personaje mismo de Tito en sí. No, no he encontrado mucho en algunas investigaciones. Sé que era un colaborador de Pablo, viajó con Pablo también, pero a- voy a dirigirme básicamente a la iglesia en donde Tito había sido designado. Y eso está vamos a la epístola de Tito. Ah, a ver, voy a coger mi Biblia. Y hay un versículo importante en este texto. Bueno, hasta donde yo he podido investigar, me parece muy importante este versículo, que es el que creo que encierra todo. Está en el versículo 5, el capítulo 1, el versículo 5. El capítulo 1, el versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, por esta causa. Entonces, desde ahí resumimos que Tito obviamente era un colaborador de Pablo. Desde ahí resumimos también de que Tito no solamente era un simple colaborador, sino que era un personaje muy especial y de alguna manera con alguna confianza especial de Pablo. Pablo tenía una confianza especial en él. ¿Por qué? Porque considero de que Pablo se había dado cuenta, o Pablo sabía, nuevamente vuelvo a decir, no podía confiar en lo que él enseñaba o en lo que Tito había aprendido. De manera que en consideración a los demás líderes, Tito debe haber sido una persona con mayor conocimiento doctrinal o por lo menos con un liderazgo un poco más confiable que los demás, porque dice el versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, ya está especificando que la iglesia a donde él había, o el lugar a donde él había sido designado había sido Creta. No solamente a una iglesia nada más, porque no dice, por esta causa te dejé en la iglesia tal, sino dice, por esta causa te dejé en Creta, dice, ¿no? Dice, para que corrigieses lo deficiente, y aquí está el mensaje básico, ¿no? Dos puntos importantes por las cuales Tito es encomendado a las iglesias que se encuentran en Creta. Creta es una isla, ¿no? Y dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. O sea, dos cosas importantes, corregir y establecer. Para mí esas son las dos palabras que encierra esta epístola, ¿no? Ahora, haciendo una pequeña historia nada más, ¿no? Un pequeño resumen de qué cosa era Creta. Esto es un bosquejo que lo extraje este, del proyecto Biblia. ¿Qué mencionan acerca de la isla de Creta? Bueno, dice que Creta es una isla, obviamente la sabemos, ¿no? Es una de las islas más grandes del Mediterráneo, lo podemos encontrar en el mapa. Y para los tiempos de Pablo, ahí se habían asentado en ese lugar muchos personajes griegos, pero de una mala reputación en realidad. Gente de mala reputación, y no solamente ellos, sino incluso algunos, dice que es la isla más grande del Mediterráneo, que en los tiempos de Pablo estaba poblado de gente peligrosa, de expresidiarios y ex mercenarios también, dice, ¿no? Por este motivo las calles resultaban bastante peligrosas. Todo eso sumado de la violencia, nosotros imaginémonos nada más ahora, después de la pandemia, con toda esta migración que ha habido, eh, bueno, cada uno puede tener sus opiniones distintas, ¿no? Yo opino de esta manera. Nosotros hemos visto que estos cambios que han habido después de la pandemia y después de los últimos eventos que ha habido, ¿no? Con el tema de Venezuela y otros países, y esta migración que ha habido cambiado de alguna manera la sociedad en el Perú. ¿Y qué vemos hoy en el Perú? Una de las circunstancias difíciles que está pasando en el Perú es justamente la inseguridad ciudadana. Y a veces podemos reflexionar y pensar, decir, ¿no? Bueno, eh,
por lo menos antes, no sé si mi reflexión esté bien o no, sea correcta o no, pero la delincuencia en el Perú tenía una característica. Identificabas a los delincuentes, tenían una característica los delincuentes, ¿no? Eso ha cambiado en la actualidad. En la actualidad, con facilidad vemos nosotros el asesinato de las personas, el sicariato, el robo a mano armado, o sea, cosas que definitivamente debe haber habido una influencia de algo o de alguien para que esta sociedad cambie así. Tanto ha llegado la delincuencia que esta semana hemos tenido nosotros que ver, ¿no? Sufrir la paralización de los transportistas, justamente por eso, ¿no? Porque protestan ellos por el tema de las extorsiones y de los asesinatos. Entonces, imaginémonos nosotros a la isla de Creta, en donde están llegando y están migrando esas personas, están poblando ese lugar, un lugar de bastante delincuencia y un lugar de bastante corrupción. No solamente existía eso, también este proyecto Vilo menciona que había, se ejercía la prostitución, se ejercía la violencia, o sea, eran calles muy peligrosas. Tendríamos que ver, ¿no? ¿Cómo sería Creta? Pero, por qué Pablo pone a Tito en ese lugar? Si nosotros vamos al libro de Hechos en el capítulo 2 cuando en el día de Pentecostés, nosotros vamos a ver que uno uno de los grupos de los judíos que habían llegado a la fiesta de Pentecostés eran también cretenses, ¿no? Dice que ahí había habido cretenses que estaban también allá. Entonces, es posible que después del Pentecostés, esos personajes cretenses hayan regresado a su isla ya con la fe en Jesucristo, pero en los viajes Pablo también se encontró con ellos y estableció iglesias. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Por qué Pablo envía a Tito? ¿Por qué Pablo observa en Creta eso? ¿Por qué? Porque dicen de que Creta tenía varios puertos. O sea, no solo está bien que pueda haber sido un lugar de bastante delincuencia, pero Pablo vio en Creta un lugar estratégico, una isla con diferentes puertos y un lugar estratégico para que la comunicación o los viajes misioneros pudieran llevarse. Entonces, miren el pensamiento, ¿no? El pensamiento de un apóstol, el pensamiento de un misionero, ¿no? El pensamiento de un evangelista. Siempre está observando estrategia. En medio de las dificultades, en medio de las adversidades, siempre está encontrando algo que se pueda aprovechar. Y Pablo observó eso. Pablo observó que en Creta había algo que aprovechar para el trabajo misionero. Y es por eso que envía a Tito también allá. Pero estas palabras que dice para corregir y para establecer, es porque ya habían gente ahí, ya habían líderes, pero el conocimiento no era del todo correcto. ¿Qué otra cosa más podemos encontrar de la isla de Creta o de la iglesia? ¿Qué características más podemos encontrar de ellos? Que obviamente no solamente eran sicarios, no solamente eran delincuentes, pero también eran griegos. Y ellos también tenían una consideración de los dioses. En, en 1 de Timoteo, en el saludo que Pablo hace, a mí me pareció esta palabra curiosa cuando dice, Pablo está saludando a la iglesia, a Tito, y en el versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, y acá está la palabra, ¿no? Dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Me pareció interesante esta palabra y yo dije, ¿por qué ese énfasis? Dice, la cual Dios que no miente, y pone un énfasis en la palabra no miente, ¿no? ¿Por qué? Porque los cretenses se habían acostumbrado a un tipo de divinidad corrupta también. Ellos creían en los dioses del Olimpo, obviamente, ¿no? Nosotros sabemos, todos los griegos creían eso. Pero ¿cuál era el concepto que ellos tenían de los dioses del Olimpo? Es que eran dioses egoístas. Si ustedes saben, algunos hombres adoraban a Afrodita, pero Afrodita estaba en contra de Lea, perdón, de la otra diosa, que era supuestamente la esposa de Zeus, y que entre ellos habían rivalidades y que un personaje
adoraba a uno y que el otro personaje adoraba al otro y que, o sea, ellos tenían el concepto, para los dioses, los griegos tenían, los griegos tenían el concepto de que los dioses también eran corruptos, también eran interesados, también ellos tenían que darle sus ofrendas y con esas ofrendas ellos le concedían sus milagros, le concedían, ¿no? Lo que ellos querían. Imaginémonos, ahora remontémonos a la actualidad. ¿Qué religión nos hace tener esa, nos remonta a esa característica? Ustedes han escuchado esa frase que dice, al santo, ¿cómo es? Al santo que no me conceda milagros, yo no le prendo vela. O al santo que no me hace milagros, yo no le prendo velas, ¿no? Algo así. Entonces, imaginémonos, ¿no? Así creían los griegos. Ese concepto tenían los griegos de los dioses. Zeus, por ejemplo, tenía un problema. Zeus era un dios egoísta que a veces engañaba y a veces mentía para tener beneficios propios. Y es por eso que Pablo tiene que especificar, tiene que poner un énfasis en el Dios que él está presentando. Y el Dios que él está presentando como primera característica es que no miente. El Dios que Pablo presenta es un Dios diferente, es el Dios verdadero, es el Dios todopoderoso, es el Dios santo y es el Dios que no miente. Entonces, es por eso que curiosamente su saludo de Pablo justamente viene con eso, ¿no? Entonces, eso es más o menos para darnos cuenta de cómo estaba el contexto histórico, el contexto cultural en la que sucede esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Evidentemente, cuando hay un mal liderazgo o cuando no hay un conocimiento de la escritura, esas influencias van a llegar. Y eso es un peligro, eso es un tema que debemos de tener también nosotros en la actualidad y ponernos esa pregunta. ¿Cuánto de nuestra sociedad, cuánto de la cultura en la que vivimos influencia en la iglesia? ¿Y cuánto de esta cultura con la que nosotros venimos a la iglesia, cuánto puede afectar la verdad? Y al hablar de la verdad, hablamos de la sana doctrina. Y la sana doctrina para Pablo no es, como antes, a veces nosotros decimos, es fácil decir, no, la sana doctrina, pero la sana doctrina para Pablo es práctica en realidad. Tiene que ver con la práctica, tiene que ver con lo que creemos y tiene que ver con lo que hacemos y con lo que realizamos y con la forma en cómo actuamos también. Entonces ese es el tema, ¿no? Cuando Pablo habla de la sana doctrina. En la actualidad, entre congregaciones mismas estamos peleando nosotros, ¿no? Que las asambleas piensan esto, que nosotros pensamos que la sana doctrina de los bautistas, que la sana doctrina de los presbiterianos. O sea, Pablo, al hablar de la sana doctrina, está hablando de una teología práctica. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque la conducta, y obviamente vuelvo a recalcar nuevamente, viendo, obviamente es una epístola ministerial, pastoral, y lo mismo que expuso también el hermano Javier, ¿verdad? Que tiene que ver con la ética. Esta epístola tiene que ver bastante con lo que es la ética. Entonces, hay algunas cosas, pastor, que usted había puesto, bueno, dentro de otras cosas que podemos hablar, es que los historiadores dicen de que muy probablemente puede haberse escrito entre el año 63 al 65. Para mí, el texto clave o la palabra clave es: por esta causa te dejé en Creta. Eso es, ¿no? Esa es la palabra clave. Ahora, ¿qué he encontrado yo en el tema de lo que es la ocasión o las causas? Dice que se habían introducido a la iglesia judíos de la circuncisión. Eso podemos ver en el versículo 10. ¿Por qué causa? Vemos el versículo 5, ¿no? Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahí podemos observar nosotros que era Pablo, Tito estaba como responsable de varias congregaciones en ese lugar. De alguna manera era respetable y era de confianza para Pablo. Los siguientes versículos van a hablar acerca de un tema de requisitos que deben tener los obispos, pero ahorita leo el versículo 9, la parte B, en donde dice, el versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué había en la iglesia?
había gente que contradecía, o sea, supuestamente había gente que creía, ponía sus criterios, los consideraba que era doctrina y contradecía lo que enseñaba Pablo. Muy común en nosotros, ¿no? Cuando el orgullo, la arrogancia crece en el creyente en la actualidad, también a veces pasa eso, ¿no? Me he encontrado con hermanos así, mientras el pastor está predicando en el púlpito, ayer había un hermano en la puerta, no, 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 así no dice la Biblia, decía. No, pero es que la escritura no dice eso. No, hermano, pero es que no es verdad. O sea, a veces se encuentran con ese tipo de personajes en la congregación, ¿no? Entonces estas personas supuestamente habían conocido un poco de enseñanza y entonces ya comenzaban a contradecir, a cuestionar lo que Pablo decía. Y el versículo 10 dice Pablo, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Pero hace un énfasis otra vez acá y dice, mayormente lo de la circuncisión. Entonces, ¿qué había habido? Había habido, siempre Pablo está peleando con ellos, ¿no? Desde que se inicia la iglesia, la iglesia de Jesucristo, siempre va a haber eso, ¿no? Y Pablo tuvo que lidiar siempre en todas sus congregaciones con eso, con los judaizantes. ¿Por qué? Porque ellos querían introducir esas enseñanzas. Supuestamente, supongo yo, pensaban ellos, Jesús es judío, ellos también vienen, ¿no? Tiene las enseñanzas que hay de nosotros, entonces ellos también, si quieren ser así, tienen que judaizarse. Recuerden ustedes que Jesús mismo les criticó, ¿no? A los fariseos, en una oportunidad les dice, ¿no? Ustedes viajan para ser prosélitos, dicen, ¿no? Entonces, ya los judíos ya tenían esa costumbre en los tiempos de Jesús, ya tenían esa costumbre de viajar y de hacer prosélitos, de hacer que personas gentiles entren al judaísmo, ¿no? Y se vuelvan prosélitos. Y entonces, de la misma manera, entran estos judaizantes a querer cambiar la enseñanza de Pablo. Y entonces Pablo dice, ¿no? Habladores de vanidad, engañados mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñanzas por ganancias deshonestas, lo que no conviene. El problema no solamente era que enseñaban, sino que enseñaban con un interés y un beneficio personal. ¿Cuántas veces hemos podido ver en la actualidad eso? ¿Se repite o no? Por eso, esta carta de Tito a mí me pareció interesante porque refleja mucho lo que sucede en la actualidad. ¿Cuántas personas entrarán en la iglesia o creerán o asumirán? A veces a mí me han preguntado, ¿no? Algunos compañeros de trabajo, ¿tú estás en el seminario? Me dicen, sí. Ah, ya, ¿qué? Me dice, ¿y tú vas a decir, y qué? ¿Y te van a dar los diezmos? Me dicen, ¿no? O sea, pensando de que estudiar en el seminario, hacer eso, es por un interés económico, ¿no? Eso es lo primero que ellos piensan. Entonces, entonces, eh, eso es lo que también de alguna manera enojaba a Pablo, que estos judaizantes habían estado introduciéndose para sacar un beneficio personal, un lucro personal. Y es realmente detestable, es para exhortar, es para reprender duramente. Y Pablo no se queda callado, no es diplomático. Nosotros vamos a ver que Pablo realmente exhorta en esta carta y realmente, hermanos, es para exhortar a esas personas que quieren usar el púlpito en la actualidad solamente para beneficiarse nada más. Es realmente reprochable esa actitud. Entonces, eso es lo que he podido ver. Dice, eh, ellos estaban acostumbrados a conocer a Zeus. Bueno, ya les había hablado acerca de Zeus, ¿no? Entonces, para mí, ¿cuál es la causa en realidad? La causa es que se había estado introduciendo a las iglesias que estaban en Creta, eh, no solamente las enseñanzas de la circuncisión de aspecto de manera teológica, sino que básicamente era por un lucro personal. Entonces, en la carta de Tito tiene que ver bastante con la ética, tiene que ver bastante con las costumbres, tiene que ver bastante con la moral. En eso se está especificando Pablo exactamente. Ahora, ¿qué encontré dentro de lo que es el propósito? En el versículo 1:5 dice, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos. Esa, primero que todo, fue la función de Tito. Tito debe haber sido un personaje de un carácter realmente fuerte, hermanos. Y para liderar, debe uno tener ese carácter. Debe tener firmeza. Aún en medio de las críticas, debe seguir adelante. Aún en medio de las dificultades, tienes que seguir ahí, pensando y aún
Eso me ha sucedido algunas veces a mí cuando yo he estado en alguna provincia dirigiendo alguna célula, en que a veces, y eso deben saber los ministros, a veces tú exhortas o tú dices algo en la congregación, en cierto, les cuento nada más a manera de chiste, en cierta oportunidad hubo un problema tanto en esa congregación que yo les exhorté fuertemente, y como estaba en provincia, eran ellos los que se encargaban de darme el desayuno, de invitarme al almuerzo, de invitarme a la cena, ¿no? Bueno, el caso es que al día siguiente nadie me invitó a desayuno, y no sabía dónde iba a almorzar ni cenar tampoco. Bueno, dije ya, pues, Mierda. ¿no? Así que tuve que ir al mercado a tomar mi desayuno, a comprar el desayuno ya. Te Entonces, castigaron. claro, me castigaron por tarde. Entonces, a veces sucede eso, ¿no? Y Tito debe de haber sido un personaje con un carácter fuerte, por eso es que confiable para Pablo, ¿no? Porque él tenía que corregir y tenía que establecer. Entonces, y para eso tenía que algunos requisitos, ¿no? Que hemos visto. Por ejemplo, otra de las cosas dice, reprende el versículo 1:13 al 15. Miren lo que dice 1:13 al 15. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, dice, para que sean sanos en la fe, no atendiendo fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Otro propósito, ¿no? Él tenía que reprenderlo de esa manera. Otra palabra que encontramos, capítulo 2, versículo del 9 al 11. ¿Cómo, ¿Cómo tenía que ser el carácter de Tito? Mira, dice el capítulo 2, el versículo 9 al 11, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándoles fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Otra palabra, exhorta. Repréndelos duramente, exhortas. Otra palabra, por ejemplo, que encontramos en el versículo 3:8. En el versículo 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Esas características debe tenerlas un líder, un verdadero siervo de Dios. Por eso Pablo, cuando inicia esta carta, Pablo le dice, Pablo le dice, ah, le está saludando y le está diciendo verdadero siervo de Dios, le está diciendo a Tito. Entonces, esa característica debió tener Tito. Y el capítulo 3, el versículo 3 y 14 dice otra palabra que me interesó. Dice, a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad. Entonces, ¿para qué? Para que no sean sin fruto. Otra de las características, al formar los líderes, eso es lo que esperaba Pablo. Hay dos personajes que van a viajar a Creta y por eso es que Pablo está redactando esta carta. Son Cenas y Apolos. Pero mira cómo le encarga a Tito y le dice, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros, o sea, ellos, a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. O sea, otra de las cosas que tenía que hacer Tito es enseñar a las personas a que los creyentes deban de tener siempre frutos. Pablo está mandando a Apolo, está mandando a Cenas, pero en este caso a mí me parece curioso porque le está diciendo, tienes que encaminarle a ellos también para que ellos no dejen, o sea, no porque se están yendo a otra congregación van a estar, tienen que ir a trabajar. Entonces, una de las cosas que los líderes tienen que entender es que donde vayamos, nosotros tenemos que ir a servir, hermanos. Tenemos que ir a servir, esa debería estar siempre en nuestra mente. Tenemos que dar frutos en todo lugar en donde estemos. Entonces, tal vez las circunstancias nos puedan llevar a otros lugares, pero donde estemos debemos de aprender a dar frutos. Entonces, dentro de los propósitos he podido encontrar yo eso. Ahora, dentro de lo que es la teología, eh, acá hay algunos aspectos que he encontrado de teología. Básicamente, yo observo la carta como que tiene que ver con lo que es la teología práctica. En el capítulo 1, el versículo 5 al 9, te da diferentes requisitos, ¿no? Donde te dicen, ¿no?
dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante, y bueno, ¿no? Retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada. Eh, ¿por qué les leo esto? Porque hay una palabra especial que él dice, no, irreprensible. Ahora, la palabra irreprensible viene del griego aproskopoi, dice acá, que significa intachable. Pero también, ¿qué significaba? Significaba no ser tropiezo por su mala conducta, no ser tropiezo para otros. Ahora, yo le preguntaba hace un momento eso, pastor, sobre el tema de Pablo, porque nosotros tenemos un evento histórico en sus viajes, ¿no? Pablo está viajando con Bernabé y está viajando con Marcos. Y en un momento determinado, Juan Marcos decide no viajar con ellos, los deja. Y cuando nuevamente Bernabé, el primo de Juan Marcos, quiere volver a llevarlo, dice que hay una discusión fuerte entre Pablo y Bernabé. Y Pablo no quiere, dice, no, Bernabé, Juan Marcos ya no. ¿Por qué? Porque Juan Marcos nos ha fallado. Entonces, Pablo está fundando gente que realmente sean líderes de firmeza, líderes de perseverancia y líderes irreprensibles. Podríamos decir, si decimos que somos irreprensibles o intachables, solamente Dios lo puede hacer, ¿no? Esto queda de alguna manera para una pregunta, ¿no? Para ustedes o para una reflexión para todos nosotros, ¿no? ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Actuaríamos como Pablo o actuaríamos como Bernabé? ¿Cuál sería nuestra actitud, no? Es muy probable que Bernabé le haya dicho a Pablo, pero Juan Marcos es un muchacho todavía, está aprendiendo, está aprendiendo, no, démosle otra oportunidad. Y Pablo suelta esta palabra, no, no, yo necesito que estas personas sean irreprensibles, que sean intachables y que con su conducta no sean tropiezos para otras personas. Sin embargo, después vamos a ver que ya años más tarde, Pablo va a decir, ¿no? Trae a Marcos contigo porque me es de gran ayuda en el Evangelio, ¿no? O sea, al parecer parece que esa actitud cambió un poco en Pablo ya con los años, ¿no? Aprendió a ser un poco más blando de repente, un poco más comprensible. El ministerio te hace eso. Los años en el ministerio hace que a veces tú pienses, tú entras al ministerio con un criterio, una forma, no, al Evangelio, sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, ¿no? Pero en el camino te vas dando cuenta que ese no vuelvo atrás, te enseña la vida a vivir el Evangelio, nos enseña a vivir el Evangelio y entonces nos enseña de repente a entender mejor, ¿no? A no tener un carácter muy radical en algunas cosas. ¿No? Yo considero que esto es lo que le está diciendo a Pablo, pero amerita en esta carta, ¿por qué? Porque la iglesia de Creta era así, la iglesia de Creta era una iglesia bastante, yo considero que sería todo un tema pastorear en Creta en realidad, y tener ese tipo de personajes. Ujú. Entonces, tiene que ver con eso, con la ética, con los principios de mayordomía. El versículo 2 del 1 al 12 te habla acerca de eso, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Entonces, tiene que ver con nuestra conducta, ¿no? Con lo que dijeran hace un momento, ¿no? Lo que es eclesiología, ¿no? El testimonio. Otra de las cosas también que he encontrado dentro de la teología es la soteriología. En el versículo 2:11 de Tito dice, ah, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Está hablando acerca de lo que es la salvación. El versículo 3 del 12 al 14 dice, ah, ah, cuando envía a ti Artemas, dice, eso es lo que hemos visto, dice, y aprendan. ah, el versículo 12 al 14 habla acerca de la santificación y de la glorificación. Mm, el capítulo 3, perdón, el 2, no, es el 2, el 13 y el 14. El 2, el 3, capítulo 2, versículo 13 y 14 es la que habla acerca de la santificación, acerca de la glorificación. El capítulo 3, el versículo 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios
nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Está hablando acerca de la regeneración. Y el versículo 3, capítulo 3, versículo 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. Entonces yo he considerado que todo esto tiene que ver con, ¿no? Con la doctrina de la salvación. eh, y bueno, eso, ese es en el aspecto de doctrina que he podido encontrar en esta carta, hermanos. Entonces, como le digo, de repente, otro tipo de enseñanzas, no sé, ¿no? Que tengan que ver con los últimos tiempos o con Dios mismo, ¿no? De repente no hay, pero yo considero que Pablo enfatiza en lo que es la conducta, justamente porque eso es lo que estaba necesitando la iglesia de Creta en esos momentos. Y justamente hablar sobre el tema de la salvación, ¿no? El tema de los inicios, de lo que alguien diría la leche espiritual de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es lo que he podido encontrar, pastor. Muchas gracias, más bien, Bien, por su muy atención. bien. Gracias, Julio, por la exposición de 2 Timoteo, perdón, de Tito. Ya, entonces hemos estado atentos a esto. Antes de las preguntas a Julio, voy a terminar la secuencia de pastorales con Wilson. Wilson va a exponer Filemón, ¿no? Una carta grande. Filemón es también parte de las pastorales. Vamos a escuchar a Wilson. Wilson, Wilson, Wilson no está. Bueno, no sé dónde ha sido Wilson. Ya, entonces, vamos a esperar que llegue Wilson. Mientras llega Wilson, vamos a escuchar ahora. ¿Llegó Wilson? Ah, está Sí, Wilson. pastor. Caíste, Wilson, ¿dónde estabas? Estaba ocupado en el servicio. Ya, Wilson, te entendemos. Wilson, por favor, ilústranos con la exposición de Filemón. Ya, pastor, un minuto. Compártenos. Y luego se prepara la primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Luego me toca a mí, pastor. ¿Ahí estás listo, Jorge? Sí. Ya, entonces después de Filemón, seguimos Lo que con avance, segunda. avance, mi hermano Juan, mientras que yo le preparo una cara de dispositivo, porque acá ya está listo ya. Entonces, Jorge, dale, conecta a segunda de Timoteo. Ya, ok, pastor. Buenas noches, hermanos. Me toca exponer también acerca de segunda de Timoteo, la carta de segunda de Timoteo, ¿no? Bueno, primero vamos con el por qué Pablo escribió esta carta, ¿no? La primera pregunta. Es muy probable que Pablo haya escrito esta carta como despedida, ya que la escribió poco antes de su muerte y en prisión, ¿no? Bueno, no sabía que esta carta pues era la última carta que el apóstol Pablo escribió, ¿no? A Timoteo. Entonces, también me llama la atención de que fue dirigida para Timoteo, un joven pastor, pero bueno, Timoteo daba testimonio de que era un hombre fiel, ¿no? Al Señor, ¿no? Bueno, entramos en un cuestionamiento, ¿no? En la realidad, llevándolo a la práctica, pues es que a veces muchos dicen que no debe un pastor, pues, ser soltero, ¿no? Mm. Que siempre tiene que ir casado, ¿no? Y bueno, en algunas cosas es beneficioso, ¿no? Porque siempre va a haber una persona o un matrimonio que pida consejo, ¿no? Sobre matrimonio. Entonces, si yo soy soltero y si alguien me pregunta acerca del matrimonio, la pregunta es, ¿qué cosa le voy a aconsejar, ¿no? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a aconsejar si no tengo experiencia en el matrimonio? Entendemos que el pastor, aparte de pastorear, también es consejero, ¿verdad? También se hace la labor de consejero. Ujú.
Sí, entonces es importante pues tenerlo presente siempre esto. Timoteo fue un pastor joven, pero fiel a Dios y era hijo espiritual del apóstol Pablo. Entonces es necesario pues entender la introducción, el concepto, ¿no?, de la carta segunda de Timoteo, ¿no? Principalmente me impresionó porque fue la última carta que el apóstol Pablo escribió. No lo sabía, francamente, pero más o menos ahí tenemos un contexto, ¿no?, o sea, sobre por qué y cuál es el fin, ¿no?, de esta carta, ¿no? Pablo estaba en prisión en Roma y, bueno, ¿no?, estaba pasando una etapa muy triste, como lo vamos a ver más adelante. Sus hermanos cercanos lo abandonaron, lo dejaron, y él estaba en una prisión fría, ¿no? Y atribulado, y sabía que él iba a morir, ¿no? Porque eso fue lo que expresó en la carta, ¿no? Que ya él había cumplido su carrera, había hecho todo lo que tenía que hacer, y ya pues le tocaba encontrarse con el Señor. La segunda pregunta es, ¿para qué la escribió? ¿Para qué escribió Pablo esta carta? ¿Para qué Pablo escribió la carta? El primer propósito de Pablo al escribir la carta es que Timoteo haga lo posible de ir a Roma, ¿no? En el capítulo 4, versículo 9, el apóstol Pablo le dice, pues a Timoteo que venga a verlo, ¿no? Que venga a Roma, porque él estaba en Roma, en la cárcel, ¿no? A punto de morir. Él presentía que era ya los últimos días que le quedaban, ¿no?, para ser martirizado. Luego también se menciona que Pablo le da unas instrucciones, ¿no?, de que cuando vaya, que traiga pues, ¿no?, los libros, el capote, porque hacía frío, ¿no?, para que traiga algunas cosas, y también deseaba verlo, ¿no?, como para despedirse, ¿no? Más o menos eso da a entender el apóstol Pablo. El segundo propósito de esta carta, provee a Timoteo unas palabras finales de ánimo personal para su ministerio. El tercer propósito, bueno, antes de mencionar el tercer propósito, yo me doy cuenta que es necesario, llevándolo pues a la práctica, es necesario pues que los pastores que tienen más años, más experiencia, puedan monitorear a los pastores jóvenes, ¿no? Esa es nuestra debilidad como iglesia, ¿no? Yo tengo 9 años acá en la iglesia presbiteriana, y bueno, es una crítica constructiva, no quiero que se me molesten. Ya el hermano Julio lo dijo, ¿ya?, que la exhortación es buena, ¿sí o no, hermano Julio? ¿Lo has dicho o no? Entonces yo no entiendo por qué hay que molestarse, hermano, ¿no? Yo estoy a cargo de una iglesia, hermano, y a veces también me ha pasado frecuentemente eso. A veces digo una cosa y fulano me dice, oye, tú creo que te has agarrado conmigo, no sé qué te pasa, pastor. Parece que ya no voy a la iglesia porque me paras dando garrote todos los días, toda la vida, pues ya no quiero ir a la iglesia, ya. Y yo siempre le recuerdo, ¿no? Yo le recuerdo lo que dice la palabra. El Señor Jesucristo dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? O sea, a veces también hay un trasfondo de que se ha presentado mal el evangelio, ¿no? Me parece que Wilson, como tiene una iglesia grande, les ha dicho a todos de que, bueno, vengan a Cristo, va a haber comida, va a haber paseo, va a haber de todo. Entonces la gente se llena, pero hermano, ¿no? Y si le dicen que va a haber milagros, incluso peor, se duplica, se triplica, va a haber milagros, sanidades, va a reventar esa iglesia, ¿no? Comida, milagros, sanidad. Entonces, pero cuando comenzamos a hablar la palabra duele, la palabra ofende, ¿no? La palabra dice, dura es tu palabra, Señor, ¿no? Dura es la palabra, ¿no? Entonces, es así, lamentablemente, pues hay gente que es muy débil todavía, o ha pensado que ir a la iglesia puede hacer sociedad, ¿no? Comida, bebida, etcétera. Entonces, Timoteo era un joven pastor que fue monitoreado
por el apóstol Pablo, ¿no? Entonces necesitamos monitoreo, ¿no? Estaba contando mi testimonio y yo cuando me hice cargo de la iglesia Dios con nosotros acá en Huánuco, anexo Guaya, simplemente pues mm, pienso que me mandaron a la guerra sin armas, ¿no? Desprotegido, o sea, comencé a cometer un montón de errores, hermano, ¿no? Y yo no definía, yo no sabía a qué me estaba metiendo, hermano, sinceramente, ¿ah? No sabía a qué me estaba metiendo. Pero bueno, doy gracias a Dios, pues ya las cosas pasaron. 9 años de ministerio allá en la iglesia Dios con nosotros. He aprendido de repente eh, sufriendo, llorando, ¿no? Pero sin embargo, pues Dios me ha motivado pues a seguir estudiando, preparándome, ¿no? He comenzado a leer, a estudiar, a investigar, he implementado mi biblioteca, ¿no? Y tengo hambre más de aprender. Y bueno, ahí estamos, hermano, ¿no? Sabemos que no somos perfectos, tenemos debilidades, queremos apuntar a mejorar, pero el objetivo principal, hermanos, que según de Timoteo, es habla de que el apóstol Pablo, pues, en ningún momento dejó abandonado a Timoteo, siempre le escribía, siempre lo estimaba, ¿no? Yo sé que siempre estaba pendiente de él para instruirlo, ¿no? Porque era un joven y necesitaba, ¿no? Y la palabra nos dice que en la juventud, pues, se cometen los peores errores, ¿no? Es una realidad, ¿no? O sea, necesitamos, pues, instruir a los jóvenes, darles doctrina, darles capacitación, monitorearlos, ver cómo están haciendo las cosas, porque como dice allá su palabra, pues mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, ¿no? Ujú. El segundo propósito de la carta según de Timoteo, con unas palabras finales de ánimo personal para su ministerio, ¿no? El tercer propósito es para animar a todos los demás creyentes también, ¿no? Hay que entender de que cuando el apóstol Pablo hablaba, por más que mencionaba la carta que era a Timoteo, a Tito, a Filemón, también expresaba que esa carta también era para los demás creyentes de la iglesia, ¿no? Como lo menciona aquí también en 2 de Timoteo, ¿no? La carta de 2 de Timoteo no solamente fue para Timoteo, sino también fue para la iglesia en Efeso, ¿no? Porque ahí estaba Timoteo, ¿no? Timoteo pastoreaba una iglesia en Efeso. También fue dirigida para la iglesia en Efeso, ¿no? Eh, para animar a todos los creyentes de la iglesia también fue dirigida a permanecer apasionados por Cristo también, a estar firme en la sana doctrina y a proclamar el evangelio de Cristo. Además de servir como una carta personal, hay evidencia de que el apóstol Pablo tenía la intención de que sus palabras fueran compartidas con los cristianos en Efeso, ¿no? Muy bien, pasamos a la tercera pregunta cristológica. Pablo establece el contenido del mensaje que Timoteo tiene para predicar, nada menos que a Cristo tal como es revelado en la Escritura inspirada por Dios. Aquí vemos, ¿no? la parte cristológica, ¿no? Bueno, es interesante pues de que no solamente una carta apunta a Cristo, según muchos estudiosos de la Biblia, toda la Biblia apunta a Cristo, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Y el mismo Señor Jesucristo cuando habló con sus discípulos le dijo, tardos para oír, les exhortó duramente a sus discípulos, ¿no? Y luego les comenzó, dice la palabra en el Evangelio según San Lucas, les comenzó a expresar, pues, a enseñar, ¿no? Desde los profetas y toda la escritura, pues, hablar acerca del Mesías, ¿no? Que él era, ¿no? Entonces, Cristo se manifiesta no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, ¿no? Y aquí, en esta parte de esta carta, nos habla, pues, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe presentar a Cristo como es revelado en la Escritura, tal como está, ¿no? También nos habla de la gracia salvadora de Dios a través de Cristo. A través de Cristo
como no fue algo de un momento improvisado, sino que Él nos predestinó antes de la fundación del mundo, ¿no? Una respuesta a las circunstancias imprevistas. La salvación fue planteada antes que existiera el tiempo como tal. Cristo ha abolido la muerte y ha sacado a la luz vida e inmortalidad por medio de su muerte y resurrección. Nos habla, ¿no? La parte cristológica de esta carta. Sobre el cuarto aspecto, la aplicación para hoy, de esta carta, nos enseña sobre el sufrimiento, la vida cristiana, ¿no? Como ya lo había dicho al comienzo, la palabra en esta carta, me olvidé de anotar el capítulo, pero el apóstol Pablo habla que muchos de sus discípulos lo abandonaron, muchos de sus colegas, ¿no? Sus compañeros. Ahí creo alguien lo mencionó ya en una exposición. Pablo había sido abandonado, ¿no? Por su gente cercana. Estaba solo en Roma, encarcelado en una prisión fría, abandonado por sus mejores amigos. Y nos habla, pues, aplicándolo a la vida de hoy, de que el cristianismo, pues, es sufrido, hermano, ¿no? Y como ya lo decía, ¿no? A veces hemos presentado un evangelio fácil, hemos presentado un evangelio de repente, ¿no? De que no va a haber sufrimiento, ven a Cristo, entrega tu vida a Cristo, que todo te va a ir bien, va a haber comida, va a haber esto, pero la palabra de Dios dice que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? El apóstol Pablo estaba pasando una etapa muy triste, ¿no? Sus últimos días antes de morir, y escribió esta carta, ¿no? Algo también que me llamó la atención sobre no se avergonzaba por sufrir por el Evangelio y estaba dispuesto a soportar todo por amor. También nos da una enseñanza sobre los bienes terrenales, ¿no? Hay otra cosa también que me llamó la atención del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un tipo que no se aferró a las cosas terrenales, ¿no? No fue un tipo que dejó de repente una herencia, una propiedad. Y sorprende mucho que le dice a Timoteo, ¿no? Timoteo, cuando vengas a verme, tráeme el capote y los libros, mayormente la escritura, ¿no? O sea, ese era el patrimonio, el pequeño patrimonio del apóstol Pablo, ¿no? Una capa para el frío, unos libros en pergamino y la escritura que estaba en pergamino, ¿no? O sea, su capa, su abrigo, los libros que él utilizaba para leer, para estudiarse, para prepararse, y la Santa Escritura, ¿no? Que para él era esencial. O sea, tráeme eso. Eso es lo único que tenía el apóstol Pablo. No tenía casa, no tenía posesiones, no tenía cosas materiales, cosas terrenales, solamente tenía un abrigo que era el capote, los libros que él estudiaba y escribía, y las Sagradas Escrituras, donde él hacía la meditación, ¿no? Él se aferraba a eso, ¿no? Como cosas espirituales. Esa es una gran lección, ¿no? Una gran lección para nosotros, aferrarnos a las cosas espirituales y no a las materiales. Es importante la preparación, el apóstol Pablo lo dice, ¿no? Se nota pues que él era un hombre estudiado, un hombre espiritual, un hombre que amaba las escrituras, amaba el estudio, escribía cartas, aconsejaba, ayudaba, lo hacía por amor, ¿no? Pero estaba muy, muy alejado de las cosas materiales, ¿no? Me queda, me sorprende mucho, ¿no? Esta lección de vida del apóstol Pablo. Y para terminar, nos habla de su vida limitada casi exclusivamente a sus pocos bienes que tenía, ¿no? Y al sufrimiento, ¿no? Aplicándolos al día de hoy, el Evangelio sufrido. Y primeramente tenemos que buscar las cosas espirituales. Y también enfoca acerca del estudio, la preparación, ¿no? Bueno, en los últimos años de trabajo en el ministerio, enfoco mucho el estudio, ¿no? Enfoco mucho el estudio, la preparación para la obra del Señor, todo
todo pastor, todo seminarista, todo maestro en la iglesia tiene que ser un hombre preparado, dedicarle tiempo a la oración, al estudio de las escrituras, a la preparación, porque es necesaria, ¿no? Es necesaria. Cuando uno está en la práctica, ¿no? Cuando uno lleva a la práctica, pues el trabajo pastoral nos damos cuenta de la mucha necesidad que hay. Pero lamentablemente, pues he visto que son pocos, ¿no? No solamente en nuestra iglesia, sino mirando alrededor, pues son pocos los que tienen amor por el estudio. A algunos no les interesa, no lo ven necesario, pero sin embargo el apóstol Pablo nos dejó esa lección de vida, ¿no? Es necesaria la preparación, el estudio, es necesaria la instrucción, el discipulado, que podamos aconsejar a los jóvenes, que podamos aconsejar a los matrimonios, etcétera, ¿no? Hay muchas necesidades en la iglesia. Esa es la aplicación para el día de hoy. Que Dios le Ya, bendiga, hermanos, pastor. Ese ha sido mi aporte. ya, listo. Gracias, Jorge. Ahora sí, Wilson, vamos a empalmar contigo para cerrar ya las pastorales. Sí, pastor, pero ¿me puede dar este permiso para compartir pantalla, por favor? Allá. A ver, ¿cómo es esto ahora? A ver, Roberto. Solo. Sí se puede compartir. Sí, Yo puede apenas compartir, compartí. Wilson. Ya listo, voy a probarlo. Pon compartir nomás.